Pater noster qui es in celis, sanctificarum nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Amén. Yo desde pequeño, sinceramente, lo que yo quería era servir a Dios, conocer a Dios y servirle, hasta el momento en que me choqué fuertemente con la verdad y encontré que Él me vino a buscar. Me crié de pequeñito, la base primaria en la Divina Pastora, un colegio de monjas. Yo me fui involucrando en la Iglesia Católica, fui muy mariano y luego continuaba habitualmente como monaguillo en la iglesia cada vez que me tocaba. Yo recuerdo que cuando había las procesiones y yo llevaba el Cristo grande. Y ahí estuve durante años sirviendo a la Iglesia Católica hasta el punto que yo iba para ser sacerdote. Y la idea mía era hacer obras y obras y obras y obras de todo tipo, sacrificios. Hasta un día, el día en que mi pastor Dan Smith pasa por mi calle y se encuentra casualmente con mi mamá. Le da un folleto, le dice que venga a la iglesia. Una de las cosas que a mí me mueven a ir es: voy a tratar de convertir a todos esos herejes protestantes, hijos del diablo, los voy a tratar de convertir al Papa, a la fe, a la verdadera religión. Por mucho que yo quisiera rebatirlo, y sabía, estaba metido a fondo, sabía mucho, pero por mucho que yo quisiera rebatirlo, la Biblia tiene razón. La Biblia respondía, la Biblia respondía, la Biblia respondía. Y claro, yo me iba sintiendo desarmado, desarmado y desarmado. Quería servir ya al Señor y entendí que para servirlo tenía que conocerlo. Y a partir de ahí yo empiezo a estudiar la Biblia de una manera reglada, de una manera ordenada. Necesité un año de ir dándole vueltas, consultando. Al final de la historia es muy simple. El Señor me convenció a mí. Y eso también fue un shock para mí, de ver en el suelo, yo no he roto ningún plato, soy un chico bueno, y ver en el suelo todos los trocitos, wow, eso me hizo humillarme un montón, los vi, los malos pensamientos típicos de juventud, pero el hecho de mentir a mi madre, el hecho de falsificar notas, muchas cosas más, iban cargando mi interior, ¿no? Uno de los shocks importantes que yo tuve es cuando yo me doy cuenta que mis mejores obras delante de Dios eran trapos de inmundicia, eran nada, porquería. Allí fue como si en un embudo hubiese un tapón. Yo estaba ahí y todo estaba ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo necesitaba sacar todo eso. Y ahí es donde un buen día entregué mi vida a Cristo. Dios, soy un miserable. Me has mostrado todos mis pecados, Señor, y me arrepiento de cada uno de ellos. Aquí estoy y haz con mi vida lo que quieras.
y automáticamente yo sentí como que ese tapón se iba y se fue todo. Se fue todo. Se fue orgullo, se fue la vanagloria, se fue la necesidad de hacer muchas cosas buenas para conseguir que Dios me amara. Increíble. Libre, completamente libre. Es que se fue. Ninguna confesión a ningún cura pudo producir en mí lo que produjo esto. El tapón se fue, pero mi vida se llenó de él. Jesús significa todo. La gracia es el reconocimiento de que por mí no puedo y solo puede Él. Jesús te da el regalo de la vida eterna solamente que tú le pidas perdón a Él, que te arrepientas de ello. Muy bien, gloria al Señor. Pues hoy tenía que estar aquí un predicador invitado, que no ha llegado. No sé qué le ha pasado a mi buen amigo Hugo, no sé si se ha perdido por el barrio o qué es lo que le ha sucedido. Pero bueno, de cualquier manera, como dice Jesús, siempre hay que tener en el baúl, guardar cosas, ¿no? Dice Jesús que el hombre sabio saca del baúl ese viejo, abre el baúl y saca cosas nuevas y cosas viejas. Así que esa tarde, esta semana estaba repasando las cartas de Pablo, ¿no? y leyéndolas, repasándolas un poquito. Así que voy a compartiros algunos brevemente, porque mi buen amigo César me ha completado. Me ha hecho aquí un completado, ¿verdad? Vamos a leer en el último capítulo del libro de los Hechos, el último versículo. Os vais a acordar porque es el último capítulo, los dos últimos versículos. Bueno, para los que no lo sabéis, el apóstol Pablo, aquel gran evangelista y misionero que fue, ¿no? Estuvo preso en dos momentos de su vida, lo detuvieron, lo apresaron y estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, lo que vamos a leer ahora es, lo leemos y luego os lo cuento. Capítulo 28, verso 30. Aquí Pablo ya está en Roma, lo habían llevado preso, él como ciudadano romano, ya os he contado alguna vez, tenía derechos y entonces había apelado a su condición de ciudadano romano y al apelar a esa condición había tenido que ir hasta Roma y tenía que ser presentado ante el tribunal de César. Entonces, mientras llega allí y mientras el César le recibe, porque aquello era una larga lista de gente que tenía que recibir, pues está en una especie de espera, ¿no? El caso es que tienen misericordia, no sabemos por qué, de Pablo y en vez de llevarlo a la cárcel, lo dejan en una casa con una custodia de un soldado romano, pues en vez de meterlo en la cárcel, una especie de, diríamos hoy, arresto domiciliario, ¿no? Estaba arrestado pero en la casa, con un soldado que siempre lo custodiaba. Entonces dice que en el capítulo 28, verso 30, dice que y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí, cuando dice que estaba en una casa alquilada, estaba preso. Realmente Pablo estaba a la espera de juicio
y como digo, por alguna razón le habían dado este beneplácito y en vez de meterlo en las mazmorras de Roma, lo habían dejado ahí, ¿no? Entonces, permaneció, dice aquí, 2 años. Sin libertad total, no podía salir, por supuesto, pero vemos que la gente venía a la casa. O sea, la casa esta alquilada en la que él estuvo se convirtió pues en una iglesia, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente iba a visitarlo, él charlaba y bueno, con lo vehemente que era Pablo, pues os podéis imaginar, ¿no? Las discusiones que podía tener allí con los judíos y con los no judíos, etcétera. La cuestión es que pasaron 2 años. 2 años y un poco al hilo de lo que decía César, ¿no? De estos momentos de la vida que a veces pasamos, que nos parecen que son momentos difíciles, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Cualquier circunstancia que nos venga. A veces puede ser una circunstancia económica, puede ser una circunstancia de salud, ¿no? Que estás en la enfermedad, puede ser que estás en una crisis personal en la que te metes o la que te meten o lo que sea y tú te ves ahí metido, ¿no? Y son de estos momentos de la vida que pueden ser semanas, que pueden ser meses o que pueden ser años en los que parece que tu vida como que entra en una especie de stand-by, ¿no? De parada, ¿no? Te quedas ahí como que parece que no avanzas en nada, ¿no? Puede ser en cualquier área de la vida, te vuelvo a repetir. Te quedas como parado, ¿no? O parece. Os podéis imaginar a este hombre, Pablo, con lo dinámico que él era, ¿no? Siempre viajando para aquí, para allá, con esa pasión que él tenía por predicar de Jesús y de repente lo meten preso. O sea, ¿no? Imagínate, es como en la pandemia, igual, ¿no? ¿Os acordáis de la pandemia cuando nos metieron a todos en la casa? O sea, cada uno estaba haciendo su trabajo, cada uno tenía su historia, ¿no? Para aquí y para allá, y de repente sale el presidente del gobierno y dice: a partir de mañana a las 00 horas nadie puede salir de casa, excepto el barrendero, el policía, el de la ambulancia y el médico, el resto todo el mundo en la casa. Claro, tú estás viviendo tu vida, tú estás haciendo tus cosas, tu trabajo, lo que sea, y de repente que no puedes salir, ¿no? Y ahí te quedas, en la casa. Pues algo así le pasó a Pablo. Él estaba viviendo su vida, haciendo su trabajo, lo que más le gustaba, desde luego, y de repente 2 años de parada. Claro, cuando esto pasa, y cuando esto nos pasa, pues podemos reaccionar de muchas maneras, ¿no? Claro, yo me imagino que en la pandemia cada uno reaccionó de una manera, ¿no? Cuando uno se estaba encerrado en casa, pues unos se pondrían a cantar alabanzas al Señor, otros se tirarían de los pelos, ¿no? Otros pegarían porrazos en la puerta del vecino, yo qué sé. Se hizo de todo, ¿no? El apóstol lo que hizo fue, se lo tomó filosóficamente, lo dijo: bueno, pues ya que estoy aquí, ¿no? Ya que estoy aquí preso, ya que no me puedo mover, pues voy a hacer algo, ¿no? Y lo que hizo fue, ya que le dejaron, ya que no estaba en una mazmorra metido, alquiló una casa y ahí empezó a venir la gente. Y todos esos 2 años, pues los aprovechó. Yo siempre suelo tener mucha misericordia del soldado romano, ¿no? Porque después se imagina, el soldado romano que no tenía, ¿no? El pobre hombre se escuchó todas las predicaciones del mundo, era todo el día con Pablo, o sea, todo el día escuchando de Dios y de Jesús y día tras día y día tras día. Me imagino que habría un relevo y de vez en cuando vendría otro romano, pero yo creo que pasaron por ahí todas las legiones, porque en 2 años te puedes imaginar la cantidad de relevos que hubo ahí. Saldría el soldado, vendría otro y vuelta a empezar, ¿no? Y y luego otro y otro y otro, ¿no? Así que fijaros cómo es el Señor que llegó con el Evangelio pues a todas las legiones romanas, ¿no? Porque luego ese soldado se lo contaría al otro, ¿no? Estaba ahí cuidando a un preso que no veas. Un tal Pablo, hablando ahí de Jesús, de no sé qué Jesús. ¿Y qué Jesús? Pues uno de esto, de Galilea. Y se lo contaba, y ese se lo contaba al otro y al otro. Y como digo, al final medio ejército romano ya había sido evangelizado, ¿no? Y eso sin hacer ninguna campaña.
solamente con tener a Pablo preso, ¿no? Por eso decía Pablo que yo estoy preso, pero el Evangelio no está preso. ¿Entiendes el concepto? Dice Pablo, a mí me tienen aquí prisionero en esta casa, pero el Evangelio, el mensaje de Jesús no está preso. Porque a Jesús no se le puede meter preso. A Dios no se le puede meter preso. A Dios, por mucha pandemia que haya, Dios no está encerrado en ningún sitio. Si creemos que podemos encerrar a Dios, estamos muy equivocados. A Dios no se le puede encerrar. Por eso dice Pablo, yo estoy preso, pero el Evangelio no lo está. La cárcel de Pablo nos dio a luz, pues, unas cartas extraordinarias. Las cartas que tú lees de Pablo a los colosenses, al otro y al otro, fueron escritas, la mayoría de ellas, desde la cárcel. Yo digo, si Pablo no hubiese estado preso durante 2 años, es difícil que hubiésemos tenido las cartas de Pablo. Porque cuando tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta que están escritas por alguien que está sentado en una silla, ¿no? ¿Me explico? Alguien que lleva sentado bastante tiempo en una silla. Alguien que lleva reflexionando bastante tiempo en las cosas. No es lo mismo escribir una carta de corrida, no de cualquier manera, rápidamente, porque hace falta, a escribir una carta, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, ¿no? Cuando tienes que decirle algo a alguien, ¿no? No es lo mismo que se lo tengas que decir, ¿no? Porque te viene de momento, a tener tiempo para pensarlo. ¿A que sí? Cuando uno va a decir, tiene que decir algo importante a alguien, a su marido, a no sé quién, o lo que sea, reflexiona, ¿no? Si puede. Entonces, si puedes, porque te dan las circunstancias, porque estás tranquilo, porque tomas tu tiempo y dices, bueno, pues lo voy a decir así, no, se lo voy a decir de esta manera, ¿no? No, esto no se lo voy a decir, esto no, voy a decirle esto otro sí, esto otro no, esta cita está ahí 4 o 5 días, y cuando llevas una semana pensando lo que vas a decir, lo que dices seguramente es distinto a lo que le hubieses dicho si se lo dices al minuto, ¿a que sí? ¿A que sí? Y luego piensas, pues verdad, menos mal que pensé, ¿no? Menos mal que me lo pensé antes de contarle esto, porque si se lo llego a decir ese día, se hubiese montado aquí, ¿no? Pues las cartas de Pablo tenían ese pozo, ¿no? De alguien que lleva tiempo preso, alguien que tiene tiempo para reflexionar, para pensar bien, para pensar en profundidad. Y luego cuando tú te coges cualquier carta, por ponerte un ejemplo, pues a los filipenses, ¿no? Cuando les escribe a los filipenses, y él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego por vosotros con mucho gozo. Estoy persuadido de que el que empezó en vosotros la obra la va a terminar, y patatín, y tal, ¿no? O sea, no es una carta que escribes en un aeropuerto, ¿no? Porque vas a coger un avión, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? ¿No? Mira, que me acuerdo mucho de ti, patatín, patatán, ¿no? Estos son cartas reflexionadas, ¿no? Por eso es tan importante que cuando leas estas cartas ahí en tu casa, pienses en esto, ¿no? Tengas en mente qué es lo que había en el corazón del escritor, qué es lo que él sentía. Y seguramente estas cartas también fueron motivadas porque alguien se lo pidió, ¿no? Alguien seguramente, quizás Lucas le dijo, oye Pablo, deberías escribir a estos hermanitos que están ahí en Colosas, deberías escribir a estos que están en Éfeso, deberías escribir alguna cartita a estos que están allá, ¿no? Porque sabes que están preocupados, saben que estás en la cárcel, saben que estás preso, saben que estás mayor, porque aquí Pablo ya no era un jovencito, aquí Pablo ya tenía una edad. ¿Por qué no les escribes una cartita y les cuentas, ¿no? y les dices, y la mayoría de las cartas siempre les dice lo mismo, ¿no? Tranquilos, estoy bien, bueno, sí, estoy preso, estoy ya mayor, es verdad, tengo algunos achaques, ¿no? Tráeme el capote, que tengo frío, ¿no?
dile a él, ¿no? Dile a este que le diga al otro que me traiga los libros que me he dejado olvidados allá. Son cartas muy personales, ¿no? Cartas muy entrañables. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que subestimar los momentos estos difíciles que Dios nos hace pasar en la vida. Cuando tú estés en un momento de estos, de crisis, de que sientes que tu vida está como en un parón, seguramente son momentos de Dios para ti. Seguramente Dios te está queriendo hablar algo ahí. Seguramente te ha frenado, te ha parado porque no hay manera de que hablar contigo de otra manera, ¿no? Eso es como cuando paras a tu hijo, siéntate aquí, ¿no? Que te voy a decir, porque el niño está para aquí, para allá, para allá, para allá, para allá, ¿no? Y tú lo agarras, siéntate aquí. Y me vas a escuchar durante estos 10 minutos siguientes. Pues Dios a veces hace algo parecido, ¿no? Y me gusta que el apóstol, y enlazo con el pensamiento de César también, ¿no? Podía haber hecho dos cosas, ¿no? Podía haber tomado dos actitudes. Jolín, no veas, ¿no? Yo aquí toda mi vida sirviendo al Señor, toda mi vida yendo a la iglesia, toda mi vida intentando ser un buen cristiano, y ahora van y acabo en la cárcel. Podía haber pensado eso, ¿no? ¿Pero qué es esto, no, Dios? ¿Pero así me pagas? ¿Así me pagas? Yo haciendo todo por ti, poniendo todo de mi parte, y tú en pago me metes aquí en esta prisión. Y pasa el tiempo y a mí no me cita el César, y pasa otro mes y otro mes, y a mí no me llaman al juicio, que luego quedo libre, por cierto, quedo libre del juicio. Pero esa inquietud de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar, no? A veces nos entra esa inquietud, ¿y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y qué va a pasar con esta situación? ¿Y qué va a pasar la semana que viene? Pablo dijo, bueno, aquí estoy, estos se creen que estoy aquí por ellos, ¿no? Estos se creen que estoy aquí porque los romanos me han puesto preso. Pero yo estoy aquí porque, como él dice, en otra carta dice, yo soy prisionero de Jesucristo. No soy prisionero de los romanos. Dice, soy prisionero de Jesucristo. Hay que tener, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Una visión de la vida, ¿verdad? Para decir que soy prisionero de Jesucristo. Para decir, no, está diciendo que por encima del imperio romano está Dios. Eso es muy fuerte. O sea, es como decir que a ti, imagínate que te diagnostican una enfermedad grave y tú puedes decir, no, por encima de cualquier diagnóstico está Dios. Que tú estés en una crisis económica y digas, es que por encima de todas las crisis económicas está Dios. Eso es la fe. Es decir, sobreponerte a todo eso, es decir, sí, ya sé lo que me pasa, pero además de saber lo que me pasa, sé que mi Dios está por encima de eso. Por eso dice Pablo, yo soy no prisionero de los romanos, yo soy prisionero de Jesús. Es decir, estoy aquí no porque los romanos quieren, sino porque Dios, en su infinita sabiduría, lo ha permitido. Todavía no sé muy bien para qué, seguramente el primer día que llegó. Quizás no sé todavía muy bien para qué, pero sé que es para algo bueno. Y nosotros luego cosechamos todo lo bueno de esto, ¿no? Cuando nosotros tomamos actitudes de fe, quizás en ese momento la cosa no cambia, pero trae bendición a futuro, siempre. Cuando tú en medio de la crisis tomas una actitud de fe, eso es bendición a futuro. Vuelvo a repetir, quizás en el momento la cosa no te cambie en nada, sigues pasándolo mal, sigues estando ahí, agobiado, agobiada, triste, pero cuando tú confías en el Señor, en ese momento estás sembrando semilla, una semilla de bendición para el futuro. Siempre es así. ¿Por qué? Porque la semilla tarda en crecer, ¿a que sí? La semilla no sale al momento, pero es una siembra. Pablo, yo aquí lo que veo en la vida de Pablo es la siembra constante que él hizo. La siembra constante que él hizo. Y eso que Pablo vivió en muchos momentos difíciles, muchos, aquí en la cárcel, pero es que, Pablo sufrió 2 naufragios. A Pablo lo azotaron los judíos 2 o 3 veces con varas. A Pablo casi lo matan 2 o 3 veces, también lo apedrean. O sea, estamos hablando de alguien que sufrió un montón.
pero que sufrió de verdad. No que sufrió una cosita que le pasó, que se le pinchó la rueda del coche, qué sufrimiento, ¿no? Que se quedó sin trabajo 3 días, qué sufrimiento. No, esto era sufrimiento de verdad. Y que alguien así te pueda decir esto, hombre, pues te pone en perspectiva, ¿no? ¿O no? Te pone en perspectiva tu propia vida, decir, hombre, a ver, ¿de qué me estoy quejando yo? A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento? ¿De qué hablamos? ¿De que me duele una muela? Bueno, sí, no suele ser buena cosa. Pero lo que quiero deciros en esta tarde, y quiero compartiros este pensamiento, ¿no? Que es lo que Dios me está hablando a mí con Pablo. Y siempre me habla, cada vez que leo estas cartas, me bendicen porque me transmiten no solo lo que dicen, ¿no? Sino también el espíritu que transmiten, ¿no? O sea, la fe que transmiten. ¿Me explico? La fe que transmiten, la visión de la vida que transmiten. Y eso se nos tiene que pegar un poco, ¿no? Hay un momento en que Pablo, escribiendo a los colosenses, a la iglesia de Colosas, también desde la cárcel, fíjate, también desde la cárcel, en el capítulo 3, les dice a los cristianos que están en Colosas, les dice, capítulo 3, verso 1, un versículo muy famoso, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no las pongáis en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un versículo tremendo, ¿no? Son a veces un poco difíciles de entender la primera vez que lo lees, pero son de una profundidad tremenda. Dice, si vosotros decís que sois cristianos, decís que habéis resucitado con Cristo, que sois cristianos, dice, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Las cosas del cielo. Hay 2 cosas aquí, o las de la tierra o las del cielo. No hay más. Y Pablo dice, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y otra vez, poned la mira en las cosas de arriba. Te vuelvo a repetir, esto se está escribiendo desde una cárcel. Esto se está escribiendo desde una situación difícil. Es fácil decir, ¿verdad? Ah, mira las cosas de arriba, ¿no? Cuando las cosas te van bien, ¿no? Ah, no, hermanito, tú pon las cosas, tú pon tu mira en el cielo. Tú mira a Dios, que Dios está en el cielo, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué te pasa? No me pasa, tú tranquilo, mira, Dios está en su trono, ¿no lo ves? No te preocupes. Qué fácil es decir eso, ¿no? Cuando las cosas te van bien. Pero cuando estás en una prisión romana, privado de libertad, privado de todos tus derechos, eso es difícil decirlo, ¿no? Decir, mira, poner la mira. Quiero decir con esto que cuando Pablo escribe esto, lo está escribiendo con autoridad. Con la autoridad que le da su propia vida. Su testimonio es lo que le da su autoridad, ¿no? La situación en la que está viviendo es lo que le da la autoridad para escribir esto. Y es lo que le da el poder y lo que le da la fuerza que tiene. Así pues, que el Señor nos ayude, ¿no? A aprovechar los momentos difíciles que vienen en la vida, que seguramente vendrán, como oportunidades. Como oportunidades. ¿Oportunidad de qué? De ver a un milagro de Dios, por supuesto. ¿Oportunidad de qué? De crecer en la fe. ¿Cuándo crece nuestra fe? Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿a que sí? Pero pasa también en la vida natural, no hace falta ser cristiano. ¿Cuándo una persona madura? Cuando enfrenta situaciones difíciles, ¿no? Cuando un joven sale de su casa y tiene que ir a la universidad y tiene que empezar a buscarse la vida, decimos que madura, que sí. Antes madurábamos en la mili. Los que íbamos a la mili, que hicimos el servicio militar, ¿no? Con 18 años te agarraba el gobierno y te llevaba allí. Tú a servir a la patria, madre mía, ¿qué era eso? Ahí maduraba sí o sí. Y llegabas el primer día al cuartel
Todavía me acuerdo, cuando llegué el primer día al cuartel. Me metieron en una, a mí y a todos, éramos una fila así, ¿no? Íbamos, pues yo qué sé, 100. Imaginaros, 100 reclutas de aquí del País Vasco. Llegamos allá a Vitoria. Yo me acuerdo todavía de esta escena y se la cuento muchas veces, ¿no? Porque iba conmigo en el tren un tipo de aquí de Rentería, con una melena así, unos rizos afro, así pequeñito. Íbamos en el tren juntos, ¿no? Íbamos hablando y tal, y tú dónde eres, yo soy de aquí, yo de Rentería, y pin, y pan, y pan. Llegamos allá a Vitoria, éramos como ganado, como ovejas, igual. Nos bajan a todos del vagón, nos ponen en fila, venga, al autobús. Y cuando llegas en aquel tiempo, ¿no? Cuando llegabas al servicio militar, tú dejabas de existir. Ya no te llamabas Santos Tejedor, eras una matrícula. Todavía me acuerdo, San Sebastián 99, era yo. Nunca más te iban a llamar por tu nombre, eras una matrícula, como un coche. San Sebastián 29, Bilbao de Otrán, Jaén 8. Entonces, nos pone a todos y saca el tío la lista. San Sebastián, tú, Tejedor, no, tú eres San Sebastián 39, vale, a partir de ahora, y el de Rentería lo mismo, yo qué sé, San Sebastián 18. Pues el afro aquel iba detrás mío, llegamos al cuartel y entonces nos dan el uniforme a la peluquería. A la peluquería. ¿Y qué era la peluquería? Yo pensé, bueno, pues nos llevarán a una peluquería. No. La peluquería eran los baños del cuartel. Y había un tipo allí, un tío enorme, grande, con una cuchilla de afeitar, o sea, eléctrica. No tenía tijeras. No había tijeras, era una cuchilla, ¿no? Entonces íbamos pasando, siéntate aquí. Les dabas, ya está, pelado, a cero. Y entonces, imaginaos el afro, ¿no? Yo entré y entonces le veo que el otro entra. Digo, madre mía, este hombre. Bueno, fue que salió y no le reconocía. Y entonces se me acerca, oye tío, ¿no te acuerdas? Pues no te reconocía. Había que madurar. O madurabas o te hacían madurar. O sea, o te espabilabas o te espabilaban. O te espabilabas o no desayunabas. O te espabilabas o no llegabas a la fila. O te espabilabas o te pegaban un palazo o cuidado con la granada esa porque había que espabilar. Pues a veces el Señor nos mete cosas así, ¿no? Nos mete situaciones que hay que espabilar. Hay que espabilar. Hay que echarse para adelante, hay que afrontar la situación, ¿verdad? Hay que dejarse de quejas y de quejicas y tirar para adelante. Y Pablo nos da una lección de esto. Con su vida. Tuvo que madurar, tuvo que espabilar. Pero qué bueno, ¿no? Que cuando nosotros enfrentamos las situaciones de la vida con fe, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Al momento no esperes que al momento todo cambie. No va a ser así, no va a ser así. Pero con el tiempo las cosas van cambiando. Si tú permaneces confiado en el Señor, las cosas van cambiando, porque tú estás sembrando una buena semilla. Y va a tardar un poquito en salir, no te preocupes, pero va a salir. Amén. Muy bien, vamos a orar, ¿os parece? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que aunque no hemos tenido predicador invitado, ¿verdad? Nos vamos a casa con un buen testimonio de César. Gracias por tu testimonio, por tu sinceridad también. Nos has dejado, desde luego, con ese pensamiento hermoso, ¿no? Y con esta palabra, ¿no? de confiar en el Señor en los momentos también de adversidad, de dificultad, esperando que Él lo haga, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por el tiempo que hemos podido alabarte con las canciones, con la música. También te damos muchas gracias por la visita de César, que siempre nos bendice, siempre nos trae algo, siempre nos inspira. Queremos pedirte que tú lo sigas ayudando. Tú ves tantos proyectos que él tiene en la mente, tantas cosas que él quiere hacer. Pedimos, Señor, que tú le vayas guiando en este camino que él tiene por delante.
También con sus nuevos proyectos de empresa allí en Argentina, que pongas tu buena mano, que lo prosperes en lo económico para que él pueda remontar y pueda ir hacia adelante con todo lo que tiene en su corazón. También te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Tú ves nuestras propias circunstancias personales, dónde estamos y lo que estamos viviendo. Yo te pido que si alguien está aquí en este lugar, que te necesita y te necesita de verdad, que tú lo bendigas en esta noche. Si hay necesidad, Señor, de sanidad, que tú lo sanes. Si hay alguien con mucho desánimo, que tú lo animes en esta noche. Si hay alguien que está buscando de ti respuestas, que está buscando de ti, que tú le alumbres su entendimiento, que le des sabiduría, sea lo que sea que te esté pidiendo y buscando. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús también tú lo bendigas, Dios. Y guárdanos en esta semana que está arrancando. Guíanos, Señor, en cada paso que vayamos a dar. Te lo pedimos todo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.